¿A quién no le han arrojado un peluche alguna vez a una hoguera? ¿A quién no le han gritado en medio de una noche ¡Estefanía! ¿Quién no ha enviado alguna vez un audio estilo Laura Escanes? ¡Te vas a la mierda! ¡Y ahora ya sé que no voy a hacer nada! ¿Quién no le ha dicho alguna vez a su novia tú sabes que eres mía, como el deconstruido Bad Bunny? Tú sabes que eres mía, mía. Pues espero, la verdad, que seamos muchos los que no lo hagamos, porque eso significaría que tenemos relaciones sanas. Pero el amor tóxico, las relaciones jodidas, son una realidad. Y es una realidad que engancha, cariño. Que aquí hasta Zetangana se ha puesto a rajar de la Isla de las Tentaciones. Y sobre todo ello, amigues, hablaremos hoy. Vamos a intentar romper con las relaciones tóxicas. Gameplays. Toxic, que diría Britney Spears. Toxic también los cuescos que se tiran algunas de nuestras parejas sin consentimiento previo. Eso debería ser ilegal. Mira, yo de relaciones tóxicas podría hacer, pues, no sé, como el Martín Fierro, ¿sabes? Como 900 páginas de escritura. Ole, ¿Tú eres toxic? ¿Are you toxic? No, no. Bueno, una de las cosas que has dicho sí. Ay. Pido perdón. Dios Que el cocido mío. está muy rico, pero luego ¿qué? Joder, lo siento. Belén y Emilio de Aquí no hay quien viva, que eran una de las parejas tóxicas por Correcto. excelencia, no son las únicas. Hemos preparado un videete para este programa, que tenemos una mesa espectacular, pero claro, antes te tiene que hacer este resumencillo que han preparado pues nuestros jambos que preparan cosas para que te enteres bien de lo que va la vaina. ¡Hala! Me pincháis el videete. Yo aquí tendría que decir en tu puta cara que eres un desgraciado de mierda y que a mí no me vuelves a ver en tu vida. Pero Melissa, te quiero a ti, no quiero a nadie. Me da igual, porque a mí ya no me tienes. Los celos constantes, Me tiene controlado que tiene 2 móviles para controlarme. No tengas celos. el control obsesivo, Eras tú quien decidía cuándo se acaba esto, ¿no? No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. la posesión del otro, Se ha enfadado porque le he tocado a Chia Guzmán. Me ha dicho, como le vuelves a rotar la mano, me voy. Tú sabes que la posesión no tiene nada que ver con el amor, ¿no? la agresividad, los chantajes emocionales, el gaslighting, la sobreprotección, Pensando que no te gustaba, me has hecho llorar mucho y ahora le dices que te gusta. ¡Sin vergüenza! Son de amores que matan. No hay nada más bonito que enamorarse, pero cuando hablamos de relaciones tóxicas, el amor no lo es todo. ¿Cómo llegamos a este tipo de enredos? A mí esta relación no me llena. ¿Podemos salir de ellos? Abre los ojos. Tía, por favor, abre los putos ojos, por favor, Melissa. Que no te merece un tío así. ¿Por qué nos apasiona verlo por la tele? Caliente, fíjate, en cuántas situaciones nos hemos visto reflejadas. O sea, quiero decirte, por muy patio de colegio que eso pueda parecer. O sea, es que esto es una realidad. Bueno, no estoy sola. Tengo... Ay, Dios mío, es que esto es muy fuerte. Tengo una mesa excepcional y vamos a empezar por la reina de España, ¿eh? No la querrán donde sea, pero tienes todo el cariño de toda esta gente. Ilenia, la conocemos inicialmente, no podemos negar el pasado. No se puede. Gandía Sor, pero se quedó ya en nuestros corazones. Luego después un NTV, los GHs, que es que nos dan absolutamente igual, ¿eh? Y aquí vamos a desplumar lo que queramos desplumar, relaciones tóxicas, tía. Toxicidad máxima, amiga. Yo creo que soy muy tóxica, por eso he decidido dejar de tener relaciones directamente. Eso es. Cortando con lo sano. Totalmente. Porque además, relaciones como afectivos sexuales, pero el afectivo lo podemos quitar y dejar las sexuales. Sí. Esto ya, estamos a También. 2020. María Esclapet, ella es, a ver si lo digo bien, es la parte sanitaria, o sea, es el cuadrado, es el 25% sanitario de la mesa. Ella es psicóloga sanitaria con formación en psicología clínica y de la salud, sexóloga clínica, terapeuta de parejas y sex coach. Qué fantástico. Desenrolla el pergamino. O sea, a ti se te sienta la peña y a flipar, ¿no? Bueno, suelen decir que sí. Flipan de lo que tú les, o sea, del feedback que tú les das. Sí. O sea, A veces me han llegado a decir, esto es brujería, no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que yo te cuente 4 cosas y tú ya sepas cómo pienso, por qué hago lo que hago, por qué siento lo que siento? O sea, conoces mi vida y te he dicho 4 cosas, literal. o sea, que todos tenemos las mismas teclas, es lo que estás diciendo.
Con diferencias individuales, pero sí, hay patrones muy marcados. Los macarrones con tomate son macarrones con tomate aquí y en Timbuktu. Elizabeth Duval, colaboradora habitual de nuestro programa, ya sabes, desde París, estudiante de filosofía, está preparando un ensayo sobre lo trans y ha escrito ya los 2 libritos, Reina y Excepción. Nunca me equivoco, ¿a qué no, Liz? Nunca te equivocas, pero también hay que decir que soy otra reina, por ende, ¿no? Claro, es lo que he dicho, nuestra reina desde París. ¿Verdad? Claro, que no podemos... Aquí en España solo dejan una a la vez. Y a Ilenia de cuidado, que consorte. está la cosa... Esto es como los papas, que no sé luego si hay voy a durar. conflicto, a ver quién es. Claro, claro. Bueno, además yo os voy a llamar ya ministras, porque somos republicanas. Bueno, a ver, que es broma, no quiero meterme yo en harinas, ahí siempre aquí tirando de freno de mano. Roy Galán. Bueno, pues un amor platónico. Si le sigues en redes, bien sabrás que hace todos estos posts hablando de las relaciones humanas. Frecuentemente se hacen virales y además ha escrito varios libros. El último fuerte. ¿Es fuerte el último amor? Sí, es fuerte. Toma. ¡Hala! A chuparla, toma ya. A los 4 años comió veneno para ratones y sobrevivió. Aquí está. De Canarias para el mundo. Oye, pues es un placer tenerte aquí con nosotros hablando de relaciones, porque la verdad es que va a dar canchita el asunto, ya tú sabes. Y Maffer, que bueno, pues ya la conoceréis, y si no la conocéis, pues es @virtualdiva, chequea cómo se menea. Música y estudiante de biología. Y ha estado comentando La Isla de las Tentaciones, pues estos días se lo ha tragado. Y bueno, pues... He hecho maratón, yo estoy a tope. ¿Has hecho maratón? ¿Y qué te ha parecido así, grosso modo? Uf, es que estamos hablando 2 horas, Solo si te dijese una palabra. Brutal. LOL. Esa sería mi palabra, LOL. Bueno, yo quiero saber, ¿cómo surgen todas estas dinámicas tóxicas? O sea, ¿estas movidas las traemos de serie? ¿Vosotras creéis? Pues quizá las vamos adquiriendo, ¿no? A lo largo de nuestra educación, no lo sé. O sea, porque claro, o sea, al final todo el mundo ve La Isla de las Tentaciones, echa las manos a la cabeza en plan de, pero bueno, este gallinero, y todo el mundo ha sentido alguna vez esa movida, ¿no? Hacemos lo mismo. Nos sentimos identificados, quizá por eso nos enganchamos a estos programas, ¿no? O sea, Sí. Mi teoría, no sé, puede haber otras. Yo lo comparto, es lo mismo que ha dicho ella. Nos sentimos identificados y además es algo en lo que no se nos ha educado, con lo cual nos suscita más curiosidad e interés. Entonces queremos verlo porque queremos ver qué hacen los demás para luego también poder hacer lo mismo nosotros, ¿no? Y son cosas que aprendemos al final a lo largo de nuestra vida y las aprendemos, pero mal. O sea, que si ponemos... Tú me podría... Antes, espera, Liz, que le voy a preguntar, que ella me ha dicho que ha estado en relación tóxica. ¿Qué es una relación tóxica, Ilenia, para ti? Por ejemplo, yo te lo puedo trasladar a La Isla de las Tentaciones. El claro ejemplo lo veo en Melissa y Tom, ¿no? Que todas las demás también lo son, pero eso lo veo un claro ejemplo, ¿no? Ella quiere que él cambie porque es muy celosa, porque desconfía de él y porque ve que él es un golfo. No lo vas a poder cambiar. Él se pone a poner excusas del pasado cuando no estabais juntos. Entonces Total. es un bucle horroroso. Déjalo, no lo vas a cambiar, ¿sabes? Y encima estás dudando de tus propios valores y de lo que tú has hecho en el pasado. No sé, lo veo horrible. Y entonces, esto de los celos, por ejemplo, ¿tú dirías que es culpa de los tíos o qué onda? En las relaciones heteronormativas estamos hablando. O sea, a ver, empezando con la primera pregunta, yo diría que cuando tienes una relación tóxica, al final, aparte de todo lo que has dicho tú, Ilenia, es el momento en el que ya te pierdes a ti misma, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en la pareja que se fue al principio, que se llamaba Inma, la chica. Cuando decía, es que no me he podido relacionar bien en la isla, es que no me he podido relacionar porque no estaba con mi pareja. Es como, tía, ¿cómo puede ser que tú no te hayas podido relacionar nada sin... O sea, no es tu otra mitad, eres tú y él por eso lo han separado. dejado a las 2 semanas o 3 de abandonar el programa, sí. porque es que eso era también toxicidad. Claro. Aunque se fueran y pareciera amor, era tóxico, porque ella decía, nunca más nos vamos a separar 24 horas juntos. Oye, claro, no dejamos. O sea, la pérdida de identidad de uno. A eso se le reconoce como modelo fusional utópico. En relaciones de pareja se ven diferentes modelos y cuando uno pierde su propia identidad y se fusiona con el otro, se dice que es fusional utópico, típico además del amor romántico. Como en Dragon Ball. Liz, ¿tú qué querías decir? Que yo creo que ha pasado una cosa con esta última edición de La Isla de las Tentaciones, y es que antes, a lo mejor en la primera edición, por ejemplo, sí que podía haber por parte del espectador una especie de sensación de superioridad moral. O sea, vamos a ver a estos, qué integrada tienen la idea del amor romántico, qué celosos son, cómo se tratan entre unos y otros. Y sin embargo, en esta segunda edición, con lo que hemos visto
no solamente de Melissa y Tom, sino la relación de Melissa con las otras chicas, el apoyo a las otras chicas de Melissa. Eso ha sido muy guay. Amiga, date cuenta de que tu novio es un gilipollas. Esto hace que haya habido un proceso de identificación, donde ya la gente que ve el programa, las chicas que ven el programa, no se decían tanto, tenemos estos conceptos echados atrás, sino yo he estado ahí, o yo me he visto ahí, yo me he identificado ahí. Lo cual deja ver que estas cosas de la posesión, de los celos, de relaciones tóxicas, es algo que todo el mundo ha experimentado. Y que todo el mundo casi se ha visto en una situación muy parecida a esa de Melissa y Tom. Estamos aquí hablando de amor romántico y ¿tú qué tienes que decir de esto, Roy? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Liz. En realidad, a mí, por ejemplo, no me gusta separarme de la mierda, ¿no? Creo que si ha dado un salto con respecto a la primera edición es que de pronto hay gente que se ha colocado al mismo nivel, ¿no? Porque ha sentido esa identificación y normalmente siempre se ven estos programas o para burlarse de ellos, ¿no? O para separarse de la mierda por crear una cosa un poco elitista, ¿no? Entonces creo que ha habido algo que ha conectado, sea ficción o sea real, que funciona con los arquetipos básicos, y creo que ha habido cosas que a la gente le ha removido mucho, porque es que todos y todas somos mierda o hemos sido mierda y hemos estado en un lado y en otro. Entonces tú un día puedes ser Melissa y otro día puedes ser Sandra, y a veces habrá sido un poco Tom y a veces habrá sido un poco Melissa, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de esto es poder localizarlo, sobre todo para no sentirnos superiores, ¿no? Y ahora precisamente que decís esto, ¿vosotras creéis que tienen que ver la toxicidad con los roles de género? O sea, es decir, ¿hay tanto hombres como mujeres tóxicas o hay ciertas cosas que van más hacia... Hay tanto hombres como mujeres tóxicas. De hecho, comparando la primera edición y la segunda, a Fanny se la crucificó y ahora Tom, para muchos hombres, es un crack, ¿no? Es el típico gentleman, es lo que nos mola y tiene muchísimos fans. Y a ella se la machacaba tanto mujeres como hombres. Entonces sí que puede ser un poco que en los tíos se ve normal, pero cuando lo hace una tía es muy bruja. ¿Sabes lo que te digo? Eso tiene que ver con los estereotipos y con la falta de sororidad también entre las mujeres. Claro, por eso esta segunda edición, lo que decía nuestra compañera, esta segunda edición se ha visto esa sororidad y ese apoyo. Es que en la antigua se peleaban entre ellas y todo. Era muy yo en lo que discrepo es que no hay personas tóxicas, hay relaciones tóxicas, que es muy diferente. Y es como un modelo y ya comportamientos tóxicos, exacto, vínculos realmente. O sea, yo, por ejemplo, puedo aprender a vincularme de una manera tóxica, pero eso no me identifica como persona tóxica, porque si identificamos a personas tóxicas, hacemos muy complejo el cambio. Hay que cambiar las conductas, eso es lo tóxico, la forma de relacionarme. Claro. No yo como tal, como persona. En mi opinión, los comportamientos tóxicos de los que estabas hablando tú, al final, en relación con lo que dice Ilenia, sí que al final vienen asociados un tipo de comportamientos por los roles de género a las mujeres y otro tipo de comportamientos a la manera en la que se relacionan los hombres. Porque, por ejemplo, esto que estamos viendo de la manipulación de Tom, es que eso no, nos ha pasado. O sea, lo vemos en los hombres. Pero tú, por ejemplo, decías eso, ¿no? Que los tíos son unos golfos y que son los que yo veía los celos. Veía el mismo patrón en todas las relaciones. Una pareja que estaba totalmente rota por una inseguridad que estaba generando una inseguridad que tenía la chica. ¿Por qué? Porque tu novio lleva 4 años pasando de ti. O sea, había parejas que llevaban 11 años y lo decían ellas, en plan, es que mi novio me ha destruido la autoestima, yo no me acuerdo que a mí me gustaba bailar, yo no me acuerdo que a mí me gustaba hacer tal, yo no tenía otra vida aparte de esta. Claro, esa es la toxicidad. Y sin embargo, vemos en cómo se relacionaban los chicos, que era como, es que mi novia es súper celosa, hemos venido para que se le curen los celos. Y es como, pero si me estás... Es que era total así. Como el que habla de... Es como, me estás demostrando, o sea, te has encargado durante 4 años de destruir mi autoestima y hacer que yo sea una chica insegura, que no sabe qué le gusta. Por eso hay que cortarlo de raíz, no hay que seguir y seguir. Claro. Sí. ¿Crees que los celos son una conducta natural? No son una conducta, son una emoción. Una emoción natural. Puede ser una emoción natural, pero no tienes por qué vivirla y amargarte por esa emoción, ¿no? Si te causa celos y eso te hace estar mal, pues fuera, porque no vas a poder cambiar a esa persona. Lo puedes intentar, pero si ves que no, no quieras sufrir en bucle, ¿no? Es que lo veo absurdo. Entiendo. Veo que como que a muchísimas chicas durante un montón de tiempo se las criminaliza totalmente, porque normalmente vemos muchas veces los comportamientos, o sea, como que veo que los celos de las chicas son producto de esa inseguridad, de esa falta de autoestima, no tanto de una sensación de posesividad como lo podemos ver en los celos de los chicos, sino que los celos de las chicas vienen más provocados por eso, porque es como, es que yo sé que mi novio de fiesta se está liando con otra, porque es que, o sea,
Le ha pasado, por ejemplo, a Melissa con el Tom, que llegó el primer día la Lisette y dijo, sí, tú y yo nos liamos en una fiesta. Y es como, es que me estás demostrando que yo no estoy loca, me estás volviendo loca tú. Esas conductas retroalimentan los celos. Claro. Pero al final no podemos proyectar la responsabilidad de la emoción en la pareja porque no depende de su gestión de la pareja acompaña en la gestión de la emoción, pero la emoción la siente la persona como individuo y debe encargarse de esa gestión. Ahora bien, si mi pareja no me está acompañando, sino que está teniendo conductas que retroalimentan, claro, entonces, exacto, sí, total, claro, pero no es razón. que la persona haga que yo tenga celos, sino que lo retroalimenta. Como emoción, la emoción surge en el individuo. ¿Liz? Sí, total. A mí me gustaría aportar un matiz en relación con esto. Un buen amigo mío y periodista, Eudal Espluga, escribía para El Salto Diario un artículo sobre la Isla de las Tentaciones. ¿Qué decía él? Cito un párrafo. La Isla de las Tentaciones se dedica a explotar la ideología terapéutica sobre relaciones tóxicas y dependientes, bajo el prisma de la autosuperación y la racionalidad instrumental. En ese sentido, se puede decir que es un hijo legítimo del capitalismo emocional, para tomar la expresión de la socióloga Eva Illouz, que lo define como una cultura en que las prácticas, los discursos emocionales y económicos se configuran mutuamente. Pónnoslo en cristiano. No me entra de nada. Básicamente que en el capitalismo, en el liberalismo, se impone que tú, para superar estos celos, para superar estas dinámicas tóxicas, lo tienes que hacer tú mismo, que es una especie de autosuperación, que es ser quien tú realmente eres, que es superándote a ti mismo, superándolo esto, gestionándolo esto tú sola, comiéndotelo, guisándotelo tú. Y yo creo que esto es una problemática del capitalismo que hace que nos creamos como los gurús o gestores de nosotros mismos y le demos menos importancia a lo que son dinámicas sociales. Antes apuntamos una cosa que decíamos, eso tiene que ver con los roles de género, eso tiene que ver con dinámicas de género, eso tiene que ver con celos que también son valores que hemos aprendido socialmente. ¿Por qué el enfoque está mucho menos en eso que en la autosuficiencia, en individuos que se escogen a sí mismos por encima del otro, en individuos que aprenden a vivir pensando solamente en sí mismos? O sea, yo creo que un problema de este discurso, aunque sea necesario, es precisamente que olvida el componente social de los individuos y el componente social de los afectos. Y que todo no se puede superar mediante la autosuficiencia o mediante la autoayuda. Y a través de esto yo le quería preguntar a Roy que si cree que estamos cambiando y progresando o porque queremos amar sin sufrir. Bueno, yo creo que me parece además muy interesante lo que ha dicho Liz, ¿no? No olvidar ese componente estructural de cómo hemos socializado, ¿no? Porque creo que está ahí presente. Y yo creo que muchas veces pretendemos formar un tipo de vínculos que son casi imposibles, ¿no? O casi ideales, y ahí también se produce una fractura porque los seres humanos estamos atravesados por muchas cosas y hablar de que queremos un amor sin sufrir, ¿no? O queremos un amor en el que sea absolutamente imposible no sentir dolor, pues creo que es imposible, ¿no? Y que muchas veces se va a producir una fractura porque estamos todo el rato entre lo que nos gustaría que fuera el mundo, ¿no? Y cuanta más información tenemos más, y lo que realmente es. Entonces, eso también genera muchas veces mucho malestar en el sentido de que, bueno, he vuelto a caer en la misma piedra, ¿no? He vuelto a tropezar en la misma piedra, me culpo a mí porque con todo lo que sé, con todo lo que he aprendido, estoy aquí otra vez. Entonces creo que también tenemos que ser bastante más amables con nosotros y con nosotras mismas para cuando nos veamos ahí, por lo menos reírnos un poco, ¿no? Y Lenia me ha pedido la palabra como en el tuto. Sí, porque yo justamente estoy viviendo una situación que es como que ya me he cerrado al amor, ¿no? Que no digo que sea para siempre, pero estoy en esa fase que comentaban de yo misma, creo que yo misma tengo que aprender a quererme yo y ya sabré lo que quiero y no quiero aceptar más el tipo de hombres que he conocido hasta ahora, ¿sabes? Quiero otro tipo. Entonces estoy en una fase yo conmigo misma. Me están diciendo que es un error. Pero entonces, o sea, será porque a lo mejor pero la psicóloga está diciendo que muy bien. Súper bien, claro que sí. O sea, vamos a ver, si ella ha tenido malas experiencias con relaciones anteriores, primero tiene que aprender a estar con ella misma a solas, y cuando aprenda eso, entonces podrá relacionarse con otras personas en el sentido más amoroso, ¿no?, de la palabra. Y yo he entendido a Roy de tal manera que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De que los estereotipos, la educación, lo que vamos aprendiendo, claro que influye, y a la hora de gestionarlo tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Como sociedad. Pero yo estoy de acuerdo en que al final es algo que tenemos que gestionar de manera individual. Y en este caso, ¿y una sobre relación todo, tóxica se puede arreglar? Yo, la verdad, te digo que no, ¿vale? Es mi punto de vista.
O sea, es que... Yo creo que tampoco. No tienes que arreglar a nadie, o sea, me refiero... No, la situación. No, la ¿sabes? situación, Sí, pero es si que tú al final empiezas a trabajar tus la movidas- relación tóxica se ha vuelto tóxica porque ya somos dos personas que no estamos en la misma línea, no nos gustan Claro, nos cosas, hacemos infelices, nos ¿para hacemos qué estamos infelices juntos? mutuamente. Entonces es como yo puedo estar 10 años intentando que tú hagas esta cosa que a mí me haría feliz, pero es que a ti no te nace. ¿Por qué voy a estar yo empeñándome? Claro, y al claro. final acabas siendo tú también una persona tóxica para la otra, porque estás proyectando un montón de cosas que quieres tú y que esa persona no te va a dar porque no quiere, que es totalmente legítimo, porque no puede, y ya está, porque no le da la gana. Entonces Claro, la tú tienes que toxicidad es decir, mutua, aquí no no solo es, él. Claro. aquí no es y me voy, y ya está, y no pasa nada. Bueno, y lloraré 3 noches y Claro. pa'lante. Dicho lo cual, nos ha preparado para la ocasión nuestro querido amigo Daniel un billete. Y yo antes de eso diré, Tom, sin vergüenza. ¡Ey! ¡L'amour! ¿Te has enamorado alguna vez? Seguro que sí, seguro que te has hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque eres tonto. ¿Qué es el amor? El amor es un pájaro rebelde, decía Carmen en la canción esta de Bad Bunny. El amor es probablemente la emoción más compleja que existe y por tanto cada persona tiene una percepción propia del amor. Lo que pasa es que la mayoría están mal y la mía está bien, así que escuchadme. Hace mucho tiempo salió el boom de la muerte al amor romántico, porque somos modernas y no que somos alternativas y ya no queremos que nos traigan bombones y flores porque eso es muy de vieja. El romanticismo, al igual que muchas cosas que ya están quedándose anticuadas porque huelen un poco a cerrado, están asociadas a valores que superficialmente pueden parecer muy bonitos y muy monos, pero luego si los miras un poco detenidamente y dices, ah, el amor, por ejemplo, de manera tradicional es entregarte en cuerpo y alma a otra persona. ¿Qué pasa? Que cuando tú te entregas en cuerpo y alma a otra persona, a veces demasiado rápido, a veces no del todo bien, empiezas a sentir cosas, como ¿qué pasa si esta persona a la que yo me he entregado en cuerpo y alma quiere entregar su cuerpo y su alma, partes muy específicas de su cuerpo quizá, a otra persona? ¿Qué pasa si esta persona con la que yo me estoy entregando en cuerpo y alma no me reciproca esta entrega? ¿Qué pasa si yo estoy viviendo en la séptima nube de Plutón y si esta persona está viviendo pues en la Comunidad Valenciana, en una cosa normal, si yo tengo mariposas y si él tiene avispas? El amor es algo que la gente complica muchísimo. Todas estas movidas de sufrir por amor, todo esto de los celos... Se le llama relación tóxica a una relación en la que el amor se utiliza como arma. Una relación en la que, por ejemplo, alguien dice te quiero mucho y quiero lo mejor para ti, así que esas amigas de mierda que tienes no las vas a ver más. ¿Cuándo empieza el amor a convertirse en una mierda? Cuando se usa como arma. Mi madre es una mujer de 50 años que se ha divorciado 2 veces y va a por la tercera ya. Entonces, si me ha enseñado una lección importante en esta vida es que el amor no duele. El amor no duele. Si tu pareja quiere hacerte daño, no lo está haciendo bien. Y aunque sea porque te quiere y porque quiere lo mejor para ti, no es un negocio. Hay que saber establecer límites, hay que tener un espacio, hay que tener 2 dedos de frente y saber que tú vales y que hay 1000 peces en el mar. Y toda esta basura y parafernalia de autoayuda que van soltando por ahí, que puede parecer una mierda y puede que lo sea, pero también te puede ayudar en un momento jodido de tu vida. Siempre se dice que una persona que está en una relación tóxica nunca va a tener consciencia de que está en una relación tóxica, porque evidentemente tú no sales con una persona que dé el perfil de abusador emocional, salvo que lo fetichizas, lo cual es bastante frecuente y ya lo siento, colega. Esto es algo sistemático, algo progresivo que está estudiado, ¿sabes? La manipulación emocional es un arte finísimo, como la tortura. Mi consejo de hoy es que si alguna vez te estás preguntando si tu pareja te quiere de verdad o no, probablemente sea que no. Si alguna vez te estás preguntando si tu pareja hace algo con la intención de hacerte daño o de protegerte, si alguna vez te tienes que ver en esa disyuntiva, vota por la mala opción. Porque, por lo general, el amor no duele, el amor es fácil, el amor consiste en ser bueno con otra gente. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo, ¿vale? Sed majes. Un beso. ¡Guau! ¡Guau, Brutal, fascinante. Callando boquitas. Joder, brutal, fascinante. Estoy muy de acuerdo porque lo de entregarte en cuerpo y alma, no te puedes entregar en cuerpo y alma a otra persona porque en el momento que te falle ya todo lo tiene de ti, entonces estás en la mierda. No sé cómo explicarlo. Estás en la mierda total. Tu estado emocional Pero depende sí. entonces de esa persona. Claro. Con lo cual ya es dependencia.
Pero yo creo que es más complicado que todo eso. O sea, no es que el amor duela, sino que las relaciones humanas son difíciles. Las relaciones interpersonales son Entonces, una movida. como ya no solo es el amor, las amistades, o sea, como cualquier, también es amor al final. Las relaciones con tu familia también es amor y lo pasamos también mal. ¿Por qué? Porque muchas veces también chocamos con nuestras propias expectativas, con lo que esperamos y no ocurre y me pongo triste. A veces piensas que te tienen que dar lo que tú das y si no te rayas y eso dices, no me quiere totalmente. igual, ¿no? Pero es que cada persona muestra las cosas de una manera. Y entonces, ¿eso quiere decir que nos tenemos que reprimir? No. Zumer, Liz, tenemos que Roy. tener las cosas claras. ¿Nos tenemos que reprimir en la entrega? ¿Tenemos que ser un paquete fallido de MRV? Bueno, yo no lo creo y además creo que una cosa que a lo mejor está quedando ahora ya antigua, ¿no? Es esto lo que hacía referencia a Daniel en su maravilloso vídeo de cómo durante un momento como la cosa más moderna fue ya no la crítica del amor romántico, sino la denostación absoluta del amor romántico, poniendo como alternativa en muchos casos como el consumo de cuerpos más neoliberal y más brutal, o sea, Grindr, Tinder, ninguna exclusividad, ninguna relación forjada, íntima con otra persona ni nada. Creo que el amor, en el caso en el que es positivo y puede serlo, tiene mucho que ver también con la construcción de un proyecto común y la construcción de unos lenguajes, unos modos de vida comunes. Y no creo que todo amor, por ejemplo, sea tóxico. Yo creo que desde los Zoomers, desde los Z, hay que reivindicar el amor también. Entonces diríamos que, Roy, ¿crees que la Isla de las Tentaciones es un espacio válido de reflexión? Hombre, yo creo que cualquier espacio es válido para reflexionar y sobre todo aquellos en los que no se espera la reflexión. Sobre todo eso es una estrategia interesante. Y me parece, a mí la reflexión que me ha generado también es sobre todo que creo que para que una relación sea algo en lo que puedas un poco crecer, tiene que haber honestidad y tiene que existir también los cuidados. Y son las dos cosas más difíciles del mundo. La gente no quiere ser honesta porque se está vendiendo todo el rato una moto, ¿no? Y vendiendo una moto. Y además tampoco sabe cuidar. Entonces eso es una bomba de relojería y ahí es donde se confronta, ¿no? Y donde se genera toda esa toxicidad. Porque a mí lo que más tristeza me ha dado de estas relaciones no son las infidelidades, es cómo se hablaban entre ellos. Es decir, a mí me produce mucho más tristeza ver que mi pareja dice que no ha podido ser ella misma conmigo que el hecho de que se dé un beso con otra persona. Sí, creo que ahí es donde está realmente el problema. Claro. ¿no? Sí. No en que desee a otras personas, porque bueno, que es desear, ¿no? Y si no somos seres deseantes, sino que no desee estar conmigo. Porque yo no he sido capaz o no hemos sido capaz de construir algo en el que esa persona siga siendo ella, ¿no? Eso es lo que me parece más tóxico de toda la isla. Que quiero dejar hablar a Darío, pobre hombre, que si no se gana el sueldo, hombre. Y este va con el impuesto de todos. Así que, Darío, ¿qué tal? Curra. Muy buenas, sí. Hoy traigo una seccioncita que es básicamente un análisis cronológico de toda la historia de los realities que ha habido en este país. Interesante. A ver, ¿qué ha ido ocurriendo? Vale. Poco a poco. Pues bueno, poca gente se acordará que lo primerito que vimos de esto fue en 2002, un programa llamado Confianza Ciega. Hostia, Lo primero, solo hubo una temporada, lo vemos, por ejemplo, están enfadados, están peleando. Solo hubo una temporada en 2002, pero fue un espectáculo que, pues bueno, empezó y... Pero fíjate esa imagen, que ya está seleccionada. O sea, el hombre como me estás atormentando y la otra qué rollo... pesadilla donde me meto. Sí, exacto. En plan como con actitud de chapa. Y a lo mejor es que el tío este es un sinvergüenza. Y además un matado, tío. Es que yo cuando veo esos matados, tío, losers, feuchos, absolutamente inocuos de contenido por dentro, ¿sabes? Que lo único que son... Bale. Un cascarón. Sí, chicos, sí. Bale. Cascarón. Luego tenemos después el más conocido probablemente y el que más tiempo lleva, que es Gran Hermano, que lleva más de 20 años, que nos ha dejado momentos para la historia, como por ejemplo, correcto, el Joyas con la calentada que le dio con Faina. Momentos chungos, que lo echaron y todo a este señor. Momentos chungos, y he de añadir que decoración chunga, porque la mierda esa que hay que cuelga, que brilla, eso, pues bueno, para chiringuito de playa guay, pero quizá para una casa complicado. Gran Hermano ha ido tornando en demencia con cada edición, te lo tengo que decir. O sea... Va perdiendo. No sé si recordáis Casados a Primera Vista. Ay, eso me... Casados a Primera Vista. Casados a Primera Vista.
Ay, pues llegaban, se casaban... Hostia, parece la de Fleabag. Llegaron, se casan y luego tienen la luna de miel. sin conocerse se casaban. Eso es. Y luego ya la luna de miel dicen, bueno, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero esa demencialidad, ¿cómo se vendía a una cadena? En plan de, seguro que funciona. O sea, qué locura, nena. En esas estamos, sí. Muchas cosas bonitas. Y luego tenemos, por supuesto, ya con los años fue avanzando un poquito, esto ya se fue metiendo, la cantera de todo esto, hombres y mujeres, viceversa. Ahí lo llevo. Que es la cantera... Ahí vemos en un estrado, en unas gradas, al más puro estilo Coliseo romano. Ella se pone a rezar. Que de aquí, si hay algo que reconocer, es que sin duda alguna ha salido muchísima gente luego para un montón de sitios. O sea, es la cantera, ¿no? Ya me río yo de la Masía del Barça. Esto sí que es la cantera. Hombre, y a Ilenia que la vamos a coger aquí en Place de colaboradora habitual, ya te lo tengo que decir. Y por último, vamos a cerrar con lo que está más de moda, lo que está a día de hoy, que es la Isla de las Tentaciones, por supuesto. Claro, es que esto ha sido que tiene su segunda edición, que yo quiero mencionar, para mí, el momento más glorioso de todos, que es, no recuerdo, es Pablo, no recuerdo su pareja, el calvo. El calvo, el de Rosito. Sí. Maika y Rosito. Cuando están en la hoguera final, que están analizando... Y está ella intentando defenderse y dice, no, hay imágenes tuyas también. Y las imágenes son Pablo a las 2 de la mañana comiéndose un yateco Pobrecito. en la cocina. Y es como, pobrecito. Pero bueno. ¿Por qué nos flipa ver todo esto? Es que esta edición ha sorprendido... O sea, yo creo que esta edición nos ha sorprendido a todos porque íbamos buscando piedras y hemos encontrado diamantes. Hombre, porque... que veníamos 6 meses de estar en casa con el confinamiento y ya cualquier cosa que nos echen... Le hemos dado la vuelta, ¿no? O sea, le hemos sacado la parte buena de todo esto, que es el aprendizaje al final. Pero porque, como ha dicho Roy antes, parece que estos reality lo vemos en plan, jaja, a ver aquí estos tontos que les han metido en una casa. Y hemos dicho, ostras, pues es que por muy de superiores morales que vayamos, muchas veces de wokes por la vida, nos hemos dado cuenta de que... hemos vivido situaciones como las que puede haber vivido Melissa, o sea que esto demuestra que al final las relaciones humanas son parecidas para todo el mundo, claro, o sea que son súper transversales y que te puede pasar a ti o me puede pasar a mí, le puede pasar a los chonis de tu barrio o a los reyes de España, total, o sea que es... que la manera en la que los relacionamos al final parece ser universal y yo creo que esto lo ha demostrado. Estás diciéndolo muy didáctico. Nadie lo ve por morbo. Yo un poco por morbo. Claro, también. mucha gente por morbo, por entretenimiento, por olvidarse de su mierda y ver la mierda de otros. O sea, eso es mítico, ¿sabes? Por eso triunfa tanto este tipo de reality, porque así, oye, viendo los problemas de otros te olvidas un rato de los tuyos. Yo creo que es también un poco es un programa también de entretenimiento, hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero eso, tú te metías en Twitter y era todo el mundo a tope Melissa, no sé qué. Era como daba más caña los memes, ¿no? Se llama, que hacía todo el mundo que el propio... A mí me gusta el de huevos grandes, que le ponían super huevos. Super huevos. Y también a mí me gusta que muchas chicas que a lo mejor aún no han llegado a conocer al tipo de tío que es Tom, porque es el tóxico estrella, vamos, un profesional de la estafa, ¿no? Amorosa. Y pueden aprender, tía, por si algún día les viene, no permitir esas tonterías. Sí, y ahora que lo dices, perfiles, seguro que muchas chicas que estaban en una relación, pues como la de Melody, por ejemplo, que decía tipo, es que llevamos como 9 años juntos y no estoy feliz. Así, y habrá tía, muchas chicas que habrán dicho, que hostias, pues a ver si me va a pasar a mí lo mismo. Y es que yo soy de no me moreno, bueno, total, ¿eh? O sea, solo se ve una vez. Quiero decirte que para estar ahí, tía, con la lágrima me parece una pero es que no todo el mundo... Cuando estás dentro de una relación dependiente es súper difícil salir. Claro. O sea, esto casi siempre en los medios de comunicación se habla como del caso máximo, ¿no? O sea, de lo más grave, que es al final pues, el maltrato, ¿no? Las agresiones físicas, los asesinatos. Y la gente siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué no ha roto esta relación? ¿O por qué no ha denunciado? ¿O por qué no...? O sea, el por qué es la dependencia. Es que es súper fuerte y es muy complicado salir de un círculo dependiente, súper complicado. Y hay solamente un punto en ese círculo en el cual un profesional, no un amigo o una amiga, un profesional puede sacar a esa persona de ahí. Es muy complicado. O sea, como siempre aquí desde Place hacemos llamamiento a que la gente acuda a los psicos, tía. Es así. O sea, vete a preguntar, a hablar. Y no os imagináis la de sobre todo mujeres que me han escrito a raíz de mis análisis, ¿no? en Instagram de la Isla de las Tentaciones. María, es que lo que tú estás explicando lo estoy viviendo yo en mi relación y gracias a ver estas imágenes, a estos ejemplos y gracias a lo que tú explicas después, he conseguido verlo y he roto mi relación. Danos un ejemplo. Así. Danos el ejemplo más mainstream que hayas tenido. Pues, a ver, es que son tantos que te puedo decir, pero son todos muy parecidos. Son todos tipo... yo, por ejemplo, he sido una persona celosa o soy una persona celosa en mi relación
yo siempre digo, bueno, no eres celosa, sientes celos, ¿vale? Que es diferente, las emociones vienen y se van, no te definen. Y luego, bueno, pues me contaban situaciones, por ejemplo, muy parecidas a las de Tom y Melissa. Tipo, pues es que mi novio sale de fiesta y pues tontea con una, con otra. No, es que desaparecía días y todo, o sea, cuidado. Sí, Esto ya es un nivel más. Eso ya es una conducta agresivo-pasiva, se conoce así en psicología. Y bueno, incluso me mandaban capturas de pantalla, que yo previamente también había hecho como un proyecto que analizaba capturas de pantalla que reflejaban conversaciones de relaciones tóxicas, y yo le decía, esto no, estoy hablando en singular, pero ha sido varias personas, ¿no? Esto no es sano, o sea, lo que tú tienes no es una relación sana. Evidentemente yo no voy a decidir por ti, pero sí que te aconsejo que acudas a un profesional. Y de verdad hay personas que es que no he podido ni contestarles por la cantidad de mensajes, de capturas de WhatsApp, de infinidad de historias que me mandan a Instagram, a Twitter, al correo, y yo me asusto, o sea, a mí me da miedo eso. ¿Por qué hay tantas? Ya. Ya, es que está súper extendido esto, ¿eh? Yo, a mí, según estáis hablando, como que me está dando un atasco en el estómago. No, pero pero además que nadie está exento de que eso ocurra, porque muchas veces nosotras a lo mejor estamos aquí hablando rollo de súper despiertas, tal no sé qué, Sí, a lo pero mejor cuidado, dices, que luego... ostras, es que le puede pasar a todo el mundo, que es que eso es como que es algo que a lo mejor incluso tú misma, por pensarte que estás por encima de todo eso, estás viviéndolo y no lo quieres ver. Sí. Y no te quieres dar cuenta. Roy, yo te quería preguntar, este tipo de programas, al final aprendemos algo sobre las relaciones interpersonales, o sea, ¿qué es lo que más crees que se está extrayendo de estos programas? A mí me gusta ver el componente estructural, ¿no? del asunto, es decir, esa cosa de choque de expectativas, ¿no? Entre las personas que han socializado como mujeres y las personas que han socializado como hombres. A mí, de todo esto también me ha interesado mucho hablar de la masculinidad de ellos, ¿no? Que creo que es algo que... Ah, sí, bueno. Claro, exacto, que no se habla y que muchas veces decimos que Tom es un cabrón y con eso alejamos el problema estructural que puede tener, ¿no? Esa cosa también como decir, no, es que es un loco, no, es que es un cerdo, sí, pero... ¿por qué es un cerdo, no? O sea, hay que analizar si esa actitud de Tom de desvincularse emocionalmente de Melissa, de ese silencio, ¿no? A mí ese silencio como cuando ella va a plantarle la mosca a la casa y él está callado y luego le dice te quiero como un ansiolítico, ¿no? Le da como un ansiolítico en plan te quiero, como si fuera una pastilla. Pues todo eso son comportamientos de la masculinidad tradicional. Son comportamientos que al final ejercen violencia sobre el propio hombre y sobre su entorno, ¿no? Porque realmente ellos, todos los chicos de la isla, estaban como hermanados en una especie de fraternidad y de apoyo. De hecho, veíamos como veían mal el comportamiento de Marta ante la infidelidad, pero no el de Tom, ¿no? Entonces defendían a su hermano de mundo por encima de todo. Y eso genera mucha violencia, la fraternidad masculina, la genera porque son incapaces de enfrentarse a otros hombres para decir, mira, es que esto no está bien. Esa incapacidad me parece brutal porque les deben como una especie de pleitesía continua y de obediencia a todos los hombres. Incluso hablan mal de sus novias para quedar bien con los tíos. Claro. Ya me parecía como, vamos, la hostia eso ya. Sí. Qué interesante lo que estás diciendo. Sí, es súper importante. Liz, te voy a lanzar a ti una de nuestras últimas preguntas del bloque, cariño, antes de lanzar el vídeo de Kilgore, y es que si se hace un programa como La Isla de las Tentaciones, o sea, en estos programas, una banalización sobre la toxicidad. Bueno, yo no sé si el programa en sí, en su discurso, lo pueda banalizar o no, pero a lo mejor en el mensaje que se acaba recibiendo, sí que hay cierta banalización. Yo estaba estos días documentándome para este programa como buena persona que quiere decir cosas con algún interés y también me he cascado un montón de resúmenes de un tío de YouTube un poco así cazurro, un poco cuñado, hablando de estas cosas y un montón de artículos. Y una cosa que me pareció muy brutal en sus descripciones, cómo justificaban también esos comportamientos de los hombres, esa fraternidad masculina. Hay un momento que me impacta mucho, que es el momento de cuando Pablo y Maika están en la hoguera final y Pablo lanza el osito rosito
de Maika como una especie de castigo para ella. Un castigo, tú has tenido algo con otro, mi exclusividad sexual contigo, mi propiedad de ti es una cosa que es intocable, está más allá de cualquier perdón, está más allá de cualquier atención, te voy a castigar así. Y creo que el problema de estos celos en muchos casos es que no solamente se quedan en esos celos, sino que ese tipo de conductas de castigar al otro, de intentar reprimir al otro en base al castigo y en base a ese condicionamiento, son también cosas que escalan después a violencia psicológica y violencia física a muchos más niveles. Es decir, en estos temas se utiliza mucho, ¿no?, la metáfora del iceberg y la metáfora de cómo estas conductas, primero de micromachismos, van luego derivando en otras. Y eso es muy peligroso. La fraternidad masculina no solo lleva a esas conductas a niveles más pequeños, sino que también realmente produce monstruos, y monstruos muy graves. Joder, Liz, la verdad es que hablas fenomenal. Sí, o sea, que no se atasquen en nada, Liz, Roy, ha sido un placer teneros telemáticamente con nosotros, ahora ya en nuestra querida aplicación Zoom. Y bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones porque han sido muy interesantes y yo creo que todo el mundo las va a apreciar de corazón. Sí. Yo lo he hecho. Sí, total. Sí. O sea, no es porque esté metida en ningún jardín ahora, pero me lo llevo a casa. Ha sido un placer igualmente. Una cosa, Inés, te voy a explicar el motivo real de lo de la cocina. Es para que la cadena me ponga un programa de cocina millennial, Carlos Arguiñano. Ah, vale. Pueden contar todas estas cosas mientras corto cebolla. Ah, vale. O sea, como muy 80s. Y así como y en una especie de... Vale. Como en un bañador de estos de bodyguard de la movida. ¿Tú quieres también un programa, Roy, o...? No, yo estoy bien como estoy. Gracias. Ah, vale. No, bueno, claro, que aquí puestos a pedir. Oye, chicos, pues de corazón, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias. Y nada, nos ha preparado Kilgore un billete también de la movida. A ver qué se cuenta este jambo. En 4 días en las sábanas de... En 4 días, lo mismo que estabas pensando tú cuando cogiste a Elisa en la primera cita, me dejaste en ridículo por ahí, ¿vale? Y todo el rollo, lo mismo, las reglas del juego las pusiste tú y fueron sucias de entrada. Pero tú, ¿por qué no eres capaz de confiar en mí? Porque no puedo confiar más en ti. Pues la cagaste. Que lo sepas, la cagaste, te lo voy a decir gritando, la cagaste. Vengo quemada de ti, vengo quemada. Pues si vienes quemada, haberme dejado antes de venir aquí. Lo tenía que haber hecho, Eso es lo que tenías que haber hecho, no haberme traído a mí aquí. Haber usado la cabeza. De locura. Haber usado la cabeza, que esa niña, que es una niña, no me ha gustado nunca. A mí me gustan las mujeres. Chicos, esta noche vais a tener que ver imágenes, juntos. ¡Hala! Black Widow y Kylo Ren discutiendo. Esto no lo puedo ver. O sea, no lo puedo ver. Bueno, tenemos ya a nuestros siguientes invitados, ya sabéis, los Zoomers, que son Zetalú. Son Julia y Martín, una pareja de TikTokers que arrasan con sus vídeos. Bueno, pues habitualmente hacen ellos como matrimoniadas, ¿no? Relacionadas todo con los celos, la dependencia, etc. Han generado un debate en redes, esto es una realidad, de si su relación es tóxica o si es un buen ejemplo para dar a los jóvenes, lo cual ahora pues me contaréis vosotros. Tienen más seguidores que Vox y, bueno, pues, ¿cómo estáis al otro lado de la pantalla? Muy bien. Hola, muy bien. Oye, fíjate que en Twitter se armó bastante revuelo con el vídeo por una broma que le gastó Julia Martín, que consistía en poner de fondo de pantalla del iPad una foto de Esther Expósito. ¿Consideráis que fomentáis con esto las relaciones tóxicas o se nos va la olla viendo fantasmas donde no los hay? Sí, de hecho nosotros al subir este tipo de vídeos nos dimos cuenta que dábamos una imagen equivocada de nosotros. Entonces, claro, se podía dar a entender como una imagen y relación tóxica. Entiendo. A ver, vamos a ver el vídeo para que los entienda la gente, que yo también soy un poco desordenada, perdonadme, chicos. ¿Me puedes enseñar una cosa desde tu iPad? Vale. ¿Qué quieres? Sabía que escondías algo. ¿Qué es esto? Esto no es mío. Martín. Esto no es mío. ¿Qué pasa, que te gusta más ella que yo? ¿Es eso? ¿Te gusta más ella que yo? ¿Qué dices? ¿Qué es esto, Martín? Pero que yo esto no lo he puesto. ¿Qué haces? No sé, yo lo veo ahí, ¿eh? Julia. ¡Qué broma, cariño! ¡Que lo he puesto yo! ¡Ay!
Así está la cosa. Claro, o sea, que decirte, para mí, o sea, yo lo entiendo como, ¿sabes? Una sátira, como un humor o lo que sea, pero, por ejemplo, ¿qué piensas de que se haga este tipo de contenido? ¿Crees que la gente no entiende la línea roja de esto? A ver, es que, claro, cada uno opina e incluso juzga según su marco de referencia, sus propias experiencias, su historia personal. Entonces, por ejemplo, tú lo ves o yo lo veo, lo vemos todos y pensamos, bueno, es una broma, ¿no? Claro. Está claro que hay ciertos límites, pero yo ahí no veo esos límites fuertes, ¿no? Como tal, que no se deban pasar. Lo veo ético igualmente, no se le falta el respeto a nadie, es entre ellos, pero es verdad que luego hay personas que tienen la piel un poco más fina, por lo que digo, por sus experiencias, por su vida, y al final pues sacan otras conclusiones equivocadas. Sí. Entiendo lo que es decir. Por ejemplo, vosotros, chicos, ¿creéis que nuestra generación, bueno, vuestra, por si acaso solamente nos llevamos 5 añitos, ha cambiado algo en lo que a las relaciones se refiere o seguimos en la línea de padres, abuelos, etc.? Bueno, más o menos. O sea, ¿Más o menos ha cambiado o más o menos sigue igual, amor? A ver, puede seguir igual. No, la verdad, mucho cambio no hemos notado. Sí que con las generaciones más jóvenes el baremo ha cambiado bastante en el sentido de, bueno, ciertas cosas se ven más normales o ciertas cosas sí que la línea esta es más fácil de sobrepasarla, cosa que, bueno, como nosotros no vemos pasar esas líneas y todas estas cosas. Entonces, bueno, sí que las generaciones que vienen por debajo tal vez les cuesta un poco más entender estas cosas. O sea, que entendéis que, por ejemplo, sí que habría que tener como un poco más de cuidado, por así decir, de cara a trasladar la normalidad de tipo tentaciones, etcétera. A ver, claro, nosotros cuando subimos estos vídeos y todo no pensábamos que iba a tener tanta repercusión porque lo veíamos como, bueno, hecho y visto como una sátira. Claro. Entonces, claro, la repercusión que tuvo, claro, nosotros estuvimos alucinando porque decíamos, a ver, 1, no hemos hecho daño a nadie. 2, intentamos crear como sarcasmo de una situación, pues que mira, obviamente nosotros no nos sucede estas cosas, no nos afectaría, entonces, claro, pero vemos que las generaciones más pequeñas, ostras, les choca mucho y dicen, ¡ey! Que no pasa nada que tenga a la actriz en el fondo de pantalla. Y nosotros, claro, ya lo sabemos, ¿no? Peluches. Sí, Julia. Cabe recalcar que también somos nuevos en esto de las redes sociales, entonces no nos esperábamos para nada que tuviera tanto alcance y pudiera llegar a Twitter, además a otras redes sociales. También te digo, el humor no deja de ser humor, que la gente ya tiene la piel demasiado fina. El humor ha sido humor siempre y se hacen sátiras de muchos temas. Entonces, ya, pero ¿sabes qué hay pasa? una Que línea. o sea, yo poniendo el punto de generación Z tal, sí que opino que, vale, hacemos bromas, no sé qué, pero es que a veces entre broma y broma la verdad se asoma. No digo, pues a mí este vídeo me parece súper inocente y súper gracioso y yo lo vi y dije, qué gracioso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, he visto otras tendencias, yo que estoy ahí viciadita al TikTok, que a lo mejor es broma a mi novia y tu novia entra al coche y le dices, das asco. Pues honestamente, o sea, cosas como... Pero bromas, y siempre son como sistemáticamente del chico a la chica, a lo mejor entra la chica al coche y él le dice, ¿por qué no te has maquillado hoy? Va súper fea. Y es como, esto no es una broma. Y al revés no lo ves, ¿no? De vacilar a los hombres. Entonces, ¿ves? como que al final acabas reproduciendo lo mismo de siempre. Broma a mi novio, le parto los dientes. Pues de verdad creo que... Pues parecido, una cantidad de tendencias de esas, como sí, el TikTok a mí me da miedo. Sí. Es lo que yo decía de lo ético, o sea, hay unos límites, pero están en la ética, ¿no? Al final, y yo aquí pues tampoco veo nada. O sea, como este ejemplo, pues un vídeo súper cookie, pero sí que es verdad que no hay que desmerecer este tipo de cosas que la gente al final opina de todo. Sí. Y es así. Nosotros tenemos que invitar desde aquí al criterio. Tenéis cada uno que despediros con una línea, porque ya el programa toca su fin y yo sé que no queréis iros, pero vamos no queremos ir. No, es que o sea, el coach que te has llevado hoy... Sí, por sí, es la maravilloso. Cara, por una la sesión cara. de coach por la cara. Por la cara. Pues una línea. Yo voy a empezar diciendo que vive y deja vivir. Hakuna Matata. Eso no puede ser más 0,60 esta frase, pero es así. Darío, di una línea, hijo. Paz y amor y el plus chavales, para el salón. Sí, básicamente. Deja a los chavales que camelen, no os calentéis la cara, id tranquilos, id relajados. Si queréis bien y queréis a la gente como tiene que ser, va a haber correspondencia.
correspondencia con línea 4. Y si no, puerta, que es lo que tú has dicho, que la vida es muy puerta, corta. no aguantar, no acomodarse. Exacto, La vida es muy corta, la vida es muy corta. Ilenia, un mensaje para todos nuestros juventudes. Pues un mensaje. El tuyo está muy bien, es que fusionaría a todos. Estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Dejadme para la última, por favor. Venga, vale. María, tu línea. Qué difícil esto. Claro, es que como te pones toda la nerviosita. Sí. Pues a ver, yo diría que al final, tanto para la sociedad como para una misma, lo importante es aprender, crear conciencia pues de todas estas cosas que hemos estado hablando hoy, a través de cualquier estímulo con el que yo pueda crear conciencia para ser, pues eso, consciente, nunca mejor dicho, de dónde estoy, de dónde quiero estar y de si lo que quiero es una relación sana o lo que no quiero pues es una relación tóxica. Venga, Venga. que Ya me ha llegado, es que a veces se me va de repente la idea, pero vuelve. Vale. Yo le diría a la gente, le aconsejaría que primero aprendan a quererse a sí mismos al 100%, por encima de todo, y así podrán querer a otra persona y darse cuenta de si esa toxicidad no les aporta nada a la vida. Tiki, tiki. No lo queríamos decir, pero lo hemos dicho. Mafer. A ver, yo mi mensaje va a ir para las chicas, porque al final yo creo que son las que acaban siendo más afectadas en todo esto, que en relación a lo que has dicho tú, Ilenia, que nos encontremos a nosotras mismas, que nos demos cuenta de que por mucho que nos hayan vendido somos totalmente válidas, que somos seres sociales, necesitamos una red de apoyo, apoyaos en vuestras amigas, en la gente de vuestro alrededor, necesitamos amor todo el mundo, pero no ese tipo de amor. Claro. Muy bien. Inteligente este mensaje, por Sé favor. tu propia princesa antes de encontrar un príncipe. Exacto. Oh, hostia puta, que estoy flipando yo aquí con esta reflexión. O sea, quiero decirte, sacamos de aquí, vamos a sacar un glosario de aquí. ¿Qué tal tú, Julia, Martín? Decidnos un algo y ya con vosotros nos vamos. Pues mira, más o menos lo que habéis dicho vosotros. Primero, quiérete a ti mismo y luego ya puedes tener una relación, porque si no te quieres a ti mismo, no vas a poder querer a la persona que tienes a tu lado. Querer no siempre es querer bien. Entonces, tienes que saber qué es lo que quieres y si ves que con la persona que estás no te aporta pues lo que tú querrías, entonces no es para ti, no tienes que hacer daño, no tienes que hacer nada. Se hablan las cosas, comunicación y nada, y poco a poco, paciencia. Y ya está. Y ala, mira, toma corazón que os regalo yo. ¿Sabéis lo que tenemos el próximo día? Cultura de la cancelación. Así que nos volvemos más punkis. Síguenos en nuestras redes, YouTube. Sigue a toda la gente que está en la mesa también. Todo el rato. Todo el rato. Comenta por aquí, que tenemos aquí el comentario. Venga, comentandito. Cosas. Esperemos que os guste, que nunca nos cierren el programa y yo que sé. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la vida! ¡Viva el amor! Na, 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 locura y noches de pasión. Adiós.